La semana 9. Y trata de un concepto que utilizamos todos los días, no nos damos cuenta, tiene una serie de consideraciones, una serie de prerequisitos, una serie de limitaciones, una serie casualmente de observaciones, consultas, cuestionamientos. Por eso tiene el concepto que vamos a ver hoy día, en principio, que es el concepto de precio, ¿cierto? El precio, casualmente, los libros lo definen como la expresión monetaria del valor, ¿no? La expresión monetaria del valor de los productos que se intercambian en los mercados, ¿cierto? Y entonces, pero acá la cuestión está en qué cosa es el valor. Acá la cuestión es ver qué cosa es el valor. El valor lo van a estudiar ustedes en filosofía. El valor es la importancia que le damos a un bien, a un servicio, a una cosa, a una idea, a una persona. Pero el valor casualmente puede ser objetivo, puede ser subjetivo. Hay valores que son, hay bienes, hay actividades que son objetivas per se y son necesarias para toda la ciudadanía, o sea, ¿no? Porque el valor casualmente es lo que a uno le interesa más, o no lo que le interesa. Pero a uno lo que le interesa puede ser objetivo o puede ser subjetivo, ¿no? Ya, entonces veamos. Y acá se abren las dos concepciones en la economía llamada burguesa, en la economía capitalista, porque hay dos concepciones: la concepción clásica y la concepción neoclásica, la concepción de Adam Smith y la concepción de Jevon, Walras, Pareto y Marx, ¿no? Porque casualmente, y entonces casualmente, como dice, la figura puede verse influenciada por diferentes factores como costo de producción, margen de ganancia, oferta y demanda. Y acá vamos a ver casualmente que la teoría clásica va a decir que son coste de producción y la teoría de ganancia va a decir que es oferta y demanda. Veamos entonces, los clásicos. Smith planteaba casualmente, y su teoría del valor objetivo que planteaba Smith, Smith planteaba casualmente de que la base de la sociedad es la producción. En otras palabras, más simple, sin producción no hay sociedad. Es un axioma, ¿cierto? Pero ¿qué cosa es la producción? La producción es simplemente la transformación de la naturaleza por el trabajo humano. Producción era la transformación de la naturaleza por el trabajo humano, por el humano, por el hombre, por el trabajo humano. Pero ya hemos dicho casualmente que el humano no va a transformar la naturaleza para convertirla en bienes con solamente sus manos. Va a inventar una serie de bienes que lo ayuden casualmente a transformar la naturaleza. Y esos bienes que le van a ayudar a transformar la naturaleza, Smith le llamó capital. Y ahora se definen como las maquinarias, los edificios, los equipos, son el capital, ¿cierto? Además, él plantea de que, ¿no? Él plantea casualmente que en una empresa existen costos fijos y costos variables, y lógicamente, ¿no? Y además Smith plantea de que es el que va a iniciar el planteamiento de que toda producción tiene un excedente económico, tiene un excedente económico, ¿no? Y entonces, casualmente, ese excedente económico está dividido en tres partes: en los salarios que cobran los trabajadores, en la renta de la tierra que cobran los terratenientes
y en la ganancia. Y después se modernizó y se plantea casualmente que en los costos también están los salarios y la renta de la tierra. Y es por eso casualmente que se plantea de que los precios son el costo de producción más un margen de ganancia, más un margen de ganancia, ¿no? Estos son casualmente costos fijos, costos variables. Sabemos que los costos fijos son casualmente, ¿no? Ahí tienen los arriendos de oficinas, ¿no? Los sueldos, las cuentas, la telefonía, todo eso son gastos fijos, ¿no? Y los gastos variables, los costos variables, que son casualmente las materias primas, los insumos, las existencias, o sea, ¿no? La mano de obra, los costos de distribución, combinación de venta, todo ese tipo de cosas. Entonces, casualmente me iba a plantear de que existen pues tres clases sociales y el excedente generado por la explotación de cualquier producción de cualquier bien o servicio va a generar un excedente que se va a dividir en tres partes: renta, salario, ganancia. Y casualmente, y en la nomenclatura moderna, ¿no? Los salarios son parte del costo, los insumos son parte del costo, y la renta en la tierra, el alquiler, es parte del costo, que son costos fijos, que son parte del costo. Y lo que queda del excedente es la ganancia. Ahora, la teoría está ubicada en determinado tiempo. Esta teoría de Smith, lógicamente, está desarrollada en el siglo XVIII, ojo, en el siglo XVIII, cuando casualmente los agricultores capitalistas le alquilaban la tierra a los terratenientes. Los terratenientes que eran dueños de grandes extensiones de tierra, los capitalistas le alquilaban una parte de esas grandes extensiones de tierra y le pagaban una renta, ¿no? Y los capitalistas agrarios, como todo capitalista, para producir, ¿no? La agricultura, para producir casualmente los bienes agrícolas, tenía que contratar trabajadores asalariados, que eran obreros, y recibían un salario. Por eso, ¿no? Y es por eso que en la actualidad el precio está considerado por los costos más el excedente, que es la ganancia. Ahora, pero en el fondo, el precio está determinado por el trabajo humano, ya que el trabajo humano es el valor objetivo. Y es muy simple de comprobarlo, ¿no? ¿Cierto? Una bicicleta tiene más valor que un pan. Hay más trabajo humano. Una computadora tiene más valor que una bicicleta. Hay más trabajo humano. Un automóvil tiene más valor que una computadora. Un avión tiene más valor que un automóvil. ¿Por qué? Porque tiene más trabajo, ¿cierto? Y entonces, casualmente, la teoría del precio está basada casualmente en la teoría del valor trabajo, que se expresa en los costos y en el excedente. El costo más ganancia es el precio de venta. Entonces, la teoría clásica plantea que el precio está dado por los costos más un margen de ganancia. Ese precio. Ese precio actualmente es el más usado. Todas las empresas y todos los productos que nosotros compramos están basados en ese precio. Se determina el costo y se determina un margen de ganancia. Ya. Pero esa es la teoría clásica. Pero la teoría neoclásica es diferente. La teoría neoclásica
es diferente, ¿no? Teoría de la utilidad, por eso casualmente la teoría de la utilidad, que es la teoría de la utilidad, que es casualmente la teoría neoclásica, la teoría neoclásica, ¿cierto? Esa es la teoría neoclásica, es la teoría de la utilidad. Es diferente a la teoría casualmente que plantea Smith, ¿no? Que plantea Smith. Y casualmente, esta teoría neoclásica que está dada está dado casualmente está dado por la definición de la utilidad marginal, ¿no? De la variación de la utilidad total, casualmente porque lo que se plantea ahí de que la utilidad marginal de consumir un bien es el que determina el precio. Pero en esta teoría hay un problema con la utilidad, porque la utilidad no es objetiva, ojo, es subjetiva, porque la utilidad inclusive va a variar, la utilidad puede variar del mismo producto. O sea, el mismo producto puede tener diferentes utilidades de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a las situaciones. La utilidad. Escasamente la utilidad no es una cuestión fija, es variable. Decíamos casualmente que la teoría neoclásica plantea que la utilidad no puede ser medible y además depende de las circunstancias, ¿no? Y Jevons, casualmente, que es uno de los que desarrolla esta teoría, pone un ejemplo muy simple, que lo pone en su libro, ¿no? El ejemplo casualmente de que si una persona está 5 días en un desierto sin tomar agua, ustedes sabrán pues que lo que necesitan es agua, y no se mueren. Y entonces ese llevo se le presenta un genio, así dice, y le ofrece un vaso de agua y un diamante. Tiene que coger una de las dos cosas. ¿Cuál es más útil para la persona que no ha tomado agua varios días en un desierto? Lógicamente, lo más útil es el agua. Y teóricamente, a preferir el agua que el diamante. Pero ¿qué pasa si él dice, el género le dice, pero si tú estás en la cocina de tu casa y te presento yo un vaso de agua de un diamante, ¿cuál es el que te va a generar mayor utilidad? Se supone que el diamante, que si lo vende, puede comprar una serie de cosas que le generan mucha utilidad, mucha satisfacción. Además, ojo de que esta teoría se basa en principio de la racionalidad económica, ¿cierto? Que ya conocemos. Principio de la racionalidad económica, que nos dice que todas las personas, ¿no? Son egoístas primero, porque la teoría de Smith y la teoría de Marshall y Diego parten del principio de que las personas son egoístas por naturaleza, el principio. Y el otro principio que se basa es el principio de la racionalidad económica, que consiste casualmente en que todas las personas buscan maximizar su bienestar, su goce, su felicidad, su satisfacción, sus ganancias. Siempre busca eso, maximizar.
y minimizar sus penas, sus esfuerzos, sus sacrificios, ¿no? Sus costos desde el punto de vista económico. Entonces, esa es la racionalidad y entonces por eso se plantea de que lo que las personas buscan siempre es eso, lo que las empresas buscan siempre es eso, maximizar y minimizar. Y por eso casualmente que le decía yo de que acuérdense que la economía es una ciencia social y es una ciencia social, es la ciencia social más matematizada, porque se basa en axiomas y se basa casualmente en maximizar y minimizar. Y para maximizar y minimizar se tiene que utilizar las derivadas, la matemática. Y casualmente, ¿por qué se utiliza la utilidad marginal? Porque la utilidad marginal es lo último. Y lo último es lo que se basa, ¿no? Lo que se basa la teorema del límite. O sea, el último es en que se basa el teorema del límite. Y el teorema del límite es el teorema básico casualmente para las derivadas. La teoría del límite es el que se basa, es el principio que se basa las derivadas, ¿no? Ya. Entonces, el precio de un bien se define a través de la utilidad marginal, no a través de la utilidad objetiva, como planteaba Smith. O sea, para que vean que hay dos tipos de precios. Ojo, y este precio que estamos explicando es el que está vigente en la teoría económica, ¿no? El que está vigente en la teoría económica. Entonces, la teoría de la utilidad trata de explicar el comportamiento del consumidor, porque se supone lo que uno va a comprar es lo que le sea más útil. O sea, uno va a comprar lo que le sea más útil, ¿cierto? No va a comprar lo que le sea menos útil. Uno cuando compra algo es por la utilidad que le va a generar. Esa es esta teoría, ¿verdad? Obviamente es muy lógica, ¿no? O sea, uno compra por la utilidad que le va a generar, uno compra un lapicero por la utilidad que le va a dar, uno compra una computadora por la utilidad que le va a dar, uno compra una bicicleta por la utilidad que le va a dar. Cualquier cosa, uno compra pues una manzana por la utilidad que le va a generar, ¿no? Todos los alimentos, toda la ropa, toda la movilidad. De esta perspectiva se dice que la utilidad es la actitud de un bien para satisfacer la necesidad, ¿no? Es la actitud, que casualmente es lo que nos va a generar una satisfacción. Así un bien es más útil en la medida que satisfaga mejor una necesidad, ¿no? Entonces, característica de la utilidad. Objetivo, la utilidad de un bien depende de sus propiedades reales o físicas. Por ejemplo, el sabor, el color, el tamaño, la dureza, ¿cierto? Eso es la utilidad. El caso, casualmente, no de las comidas. El caso de la ropa, el color, ¿no? El tamaño, en caso de, ¿no? Las bicicletas o el automóvil. La dureza, en caso casualmente de la madera o otro tipo de bienes. Estas características hacen que el bien sea apto para satisfacer las necesidades, una serie de necesidades, ¿no? Segundo subjetivo, puede pasar que el bien no tenga en realidad las características para satisfacer las necesidades, pero el sujeto cree que las tiene. Ojo, el sujeto cree que las tiene. En consecuencia, se siente satisfecho al consumir el bien o su necesidad se ve aplacada por el acto de utilizar. Cree que las tiene, o sea, que hay una serie de cosas que le genera satisfacción a las personas. Tener mucha ropa, tener determinado tipo de ropa, determinado tipo de calzado, determinado tipo de celular, ¿no? Tener determinado tipo de, o ir a determinado tipo de universidad, ¿no? Determinado tipo de colegio, o ir a determinado tipo de clínica. Acá veamos ustedes para eso, para ver que son también cuestiones de servicio, ¿no? Y entonces, ¿qué las tiene consecuencias? Se siente satisfecho al consumir el bien o al recibir el servicio. Se creen mejor, ¿no? Ojo, le pongo un ejemplo, ¿no? Mucha gente de dinero que podría ir a estudiar a la católica, que puede pagar 5.000 soles mensuales,
No postula a la católica, que sus padres podrían pagar. Que no postula a la UNA, quiere estudiar a la UNA. ¿Y por qué? Porque él está convencido, y no es una cuestión subjetiva, de que mejor se enseña la ingeniería en la UNI que en la católica, ¿no? Entonces, eso es una situación. O inclusive es otro caso. Hay doctores y hay hospitales públicos y hay doctores que operan mejor determinada enfermedad, determinado problema de determinada enfermedad en una clínica privada, porque en los hospitales públicos hay mejores doctores. En hospitales públicos entonces hay mejores doctores para una serie de cosas de enfermedades que no hay en los de clínicas privadas, que no hay en las clínicas privadas. ¿No? Sin embargo, las personas pues no quieren ir a un hospital, pues, van a tener problemas. Pero ese es subjetivo. ¿Ya? Variación. La utilidad puede variar si pasan las siguientes circunstancias. Se modifica la necesidad del individuo sujeto. ¿Cierto? Se modifica su necesidad. Se modifican las cualidades del bien o del servicio, ¿no? Lógicamente, ¿no? Antes uno necesitaba, pues, ¿no? Tener automóvil, pero si hay metro y hay trenes, ya no usa el automóvil. Como Estados Unidos, Europa, ¿no? En Estados Unidos la gente tiene automóvil pues, en su casa, ¿no? Pero va a su trabajo en el metro. El metro. Va más rápido en el metro que en su automóvil. Así es simple. Se prefiere el metro que el automóvil, ¿no? Se modifican las necesidades y entonces ya no necesitaba ir, se modifican las cualidades del bien. En este caso, cuando hay el metro, se supone que un montón de líneas de micros van a desaparecer. Se supone que el metro va a trasladar más de medio millón de personas al día. Más de medio millón de personas, quizás más. Y que vas a llegar es igual que el tren, ¿no? El tren de Vir Salvador a San Juan del Lurigancho demora menos que ir en automóvil, que ir en taxi. Demora menos, es más rápido, más seguro y más rápido que ir en taxi. O ir en su propio automóvil. O sea, ir de Vir Salvador a San Juan del Lurigancho demora más ir en auto, en su automóvil o en taxi, que ir en el tren. El tren va más rápido. Lo mismo va a pasar con el metro. Ir de Ate al Callao, que antes te demoraba entre 3 o 4 horas o 5 horas, te va a demorar pues 1 hora de ir de Ate al Callao. Entonces, pues, si vives en Ate y trabajas en el Callao, o tienes que hacer en el Callao, y trabajas pues en una naviera, en una, ¿no? Una oficina casualmente de carga y descarga, o una oficina casualmente y vives en Ate, ¿no? Ahora con el metro, antes pues te estabas 3 horas o 4 horas en un micro para llegar al Callao, ahora en menos de 1 hora llegas. Igual que ir de El Salvador a San Juan de Lurigancho, más rápido llegas. Es igual nomás, ir acá de La Victoria, del estadio, a Barranco o a Chorrillos, vas más rápido en el metropolitano que en automóvil, vas más rápido. Sí, bueno, si se pone ejemplo, se modifican casualmente las mediciones. Si se discute si la utilidad puede ser medible o no. Los economistas clásicos consideraban que la utilidad se le podía asignar un número real, es decir, creían que se podía cuantificar o medir. En cambio, los economistas modernos creen que la utilidad no es medible, sino comparable. Ojo, no es medible, sino comparable. Por eso que, bueno, no estudian, pero en la teoría microeconómica que ve todas estas cosas,
La teoría microeconómica ve todas estas cosas, ojo, el problema del precio. Hay todas unas teorías para comparar las utilidades, ¿no? ¿Qué bienes te generan la misma utilidad? ¿Qué actividades te generarían la misma utilidad para una persona? Todo es para una persona, ¿no? Entonces, y acá dice casualmente esto, ¿no? Este es el famoso gráfico también de Jevons, que plantea casualmente que uno está en un desierto y se le ofrece casualmente un vaso de agua, un pequeño vaso de agua. Se le pregunta a la persona cuánta utilidad le generaría si se inventa ¿no? Si se inventa una regla de utilidad, una medición de utilidad, ¿no? Y cada uno tiene su medición de utilidad, no es lo mismo. Supongamos, dice que tú tienes tu medición de utilidad de 0 a 10. La primera, casualmente el primer vasito, te preguntan cuánto te ha generado de utilidad. Y tú le dices, pues 10. Esta es una ley fisiológica porque sigues teniendo sed. Y te tomas un vasito. Entonces te dan la segunda, el vasito, y te pregunta cuánto te ha generado de utilidad el segundo vasito. Ese es 8, menor. Porque hay una ley pues, fisiológica de que a medida que vas consumiendo, ¿no? Sientes menor satisfacción que la anterior. Y, y el tercer vasito, ¿no? ¿Cuánto te genera satisfacción? 5. Y el cuarto vasito, ¿cuánto te genera satisfacción? 1. Y entonces, casualmente, se satisface con el cuarto vasito. Y entonces, casualmente, ¿no? ¿Qué sucede? Es que si ahora estos números de utilidad los transformamos en dinero, significa que el primer vasito, la persona estaría dispuesto a pagar 10 soles. Por el segundo vasito estaría dispuesto a pagar 8 soles. Por el tercer vasito estaría dispuesto a pagar 5 soles. Y por el cuarto vasito solamente pagaría 1 sol, de lo que vale. Supuestamente lo que vale por la utilidad marginal. La utilidad marginal es el último que te satisface totalmente. Y el cuarto vasito es el que lo ha satisfecho totalmente. Y entonces, ahora, cada vasito, ¿cuánto cuesta en dinero? 1 sol. Pero el primer vasito estaría dispuesto a pagar 10. Esto significa que en el primer vasito el consumidor gana 9 unidades, 9 soles, teóricamente. Con el segundo vasito gana, si paga 8 y el vasito gana 1, acá está ganando 7 soles. El tercer vasito, si paga 5 soles y vale 1 sol, está ganando 4 soles. Todo esto es lo que se llama el excedente del consumidor. El excedente del consumidor según la teoría neoclásica, ¿no? El excedente del consumidor. Y es por eso casualmente que en un gráfico de competencia perfecta, el excedente del consumidor es este triángulo entre el precio y lo máximo que podría pagar. La demanda, que es lo máximo que podría pagar una persona. Es lo máximo que puede pagar una persona, ¿no? Pero hay otras personas que podrían pagar menos, otras personas que podrían pagar menos, otras personas que podrían pagar menos, y por último las personas que podrían pagar solamente el precio dado. Este excedente del productor, el excedente del productor, porque este es el costo, este es el costo. Entonces, esta empresa tiene menor costo. A medida que esto sube, las empresas tienen mayor costo, porque las empresas que producen lo mismo no tienen costos iguales. Hay empresas más productivas que otras, por tecnología, ¿no? Por calificación de los trabajadores, por organización.
también, ¿no? Por estructura de la empresa, por un montón de razones. Y entonces, eh, a medida que cada vez, si esta empresa, entonces, este va a ganar todo esto. Pero si las empresas tienen mayores costos, va a ganar menos. Tiene mayores costos, va a ganar menos. Si tiene mayores costos, va a ganar menos. Y si esta tiene costo, esto ya no vende, pues. Si su costo es mayor que el precio, es que el libro lógicamente no vende. Sencillamente no vende, ¿no? La empresa tiene que tener el precio equilibrio, incluyendo la ganancia del empresario. Bien. El enfoque neoclásico considera además de que, ¿no?, el precio está determinado por oferta y demanda. Pero eso pues es un caso especial, oferta y demanda, ¿no? Porque no todos los precios estarían dados por oferta y demanda, porque para que esté dado por oferta y demanda, que nos dice la teoría, que oferta y demanda está salido del acuerdo entre todos los ofertantes y todos los demandantes. Y en ningún bien que se sepa en algún lugar, un bien sea determinado por oferta y demanda, cuando todos los productores, o sea, todos los, ¿no?, fabricantes y todos los consumidores se ponen de acuerdo en el precio, ¿no? Ustedes sabrán que eso es bien difícil. Hay algunos casos singulares, ¿no? Oferta y demanda funciona, por ejemplo, con determinado rango en un taxi. Uno toma un taxi y le dice que lo lleve a tal sitio, el taxista le dice, bueno, te cobro 15 soles, ¿no? Y el consumidor le dice, no, yo le pago 12. Y entonces el taxista dice, bueno, deme 13 y lo llevo, ¿no? Entonces, ahí ha funcionado la oferta y la demanda. Pero en un taxi es cuando se enfrentan dos monopolistas, ¿cierto? Son dos personas nada más. No hay otro que influye. No hay otro que influye en el precio. El precio solamente hay el chofer y el cliente. Y ahí sí funciona la oferta y la demanda. Y en algunos lugares donde se venden mercancías, sobre todo vegetales, en las épocas de cosecha, ¿cierto? Cuando es la época de cosecha, también, ¿no? Pero después, en otro lugar, la oferta y la demanda funcionan. Sí, pues se dice que la demanda ha aumentado, pero la demanda ha aumentado por una cuestión, pues, ¿no? Si sube el precio, se supone que la demanda ha disminuido, ¿no? Si baja el precio, la demanda ha aumentado. Pero después hay circunstancias, pues, que no se sabe si la demanda aumenta o la demanda disminuye. Entonces, quedamos en que el precio está determinado por los costos más el margen de ganancia, o está determinado por la utilidad marginal, o por la oferta y la demanda. Ojo, esto de la oferta y la demanda es, es la teoría vigente. Discriminación de precios. Cosa de discriminación de precios. Aparentemente los empresarios son buena gente porque no tienen nada de buena gente. Porque los empresarios son conscientes de que hay muchas personas que demandan su producto, pero esta cantidad de personas tienen diferentes ingresos. Los ingresos no son iguales. Ojo, acá estamos considerando la competencia perfecta y se supone que todo el mundo tiene ingresos. Pero todo el mundo tiene ingresos, pero no tienen el mismo ingreso. Mi nombre es Manuel. Sí, dime.
Dime, dime. ¿Cuál es la consulta? Dime la consulta. ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas? Ojo, ¿me estás escuchando? Aló, ¿me escuchas o no me escuchas? ¿No? Ojo, ¿me escuchas o no me escuchas? Bueno, seguimos entonces. Estamos siguiendo la clase. Entonces estamos viendo casualmente, ¿no? La discriminación de precios. Hemos dicho casualmente que, ¿cuál es lo más problemático de una empresa? El problema principal de una empresa es vender el producto. Es por eso que hemos dicho de que en los últimos tiempos el costo que más ha aumentado es el costo de propaganda y de marketing para que compren las personas, para que compren el producto. Y el producto ha tenido pues una serie de influencias para que vender al público, inclusive el envase, ¿no? Que ha influenciado para que se compre. ¿Por qué? ¿No? El producto. Y después una serie de ofertas, una serie de propagandas, una serie de medias verdades o mentiras o mentiras, ¿no? Características que no tienen el producto, ¿no? Las características en letra pequeñita que nadie la lee. Y nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, en el Perú, de leer las características del producto. En otros países, lo primero que hacen, ustedes han visto, lo primero que hacen cuando entran a un supermercado y quieren comprar algo, lo primero que hacen es leer el producto. De qué países, aunque les parezca mentira, de qué países y cómo está compuesto, aparte de la fecha de vencimiento, todo ese tipo de cosas lee la persona. Nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, ha aumentado las personas que hacen eso ahora, lee las características del producto. Bueno, la cuestión es que los productores saben que tienen mucha demanda, pero también saben de que los demandantes tienen diferentes ingresos, pero requieren el producto. Y entonces, para vender más, lo que hace la empresa es discriminar los precios. Para el mismo producto, poner precio diferente. O cambiar mínimamente el producto, ¿no? Y poner precio diferente. Pero en última instancia, el producto es lo mismo. El producto es el mismo. Tiene la misma utilidad. Tiene la misma utilidad. Tiene el mismo valor de uso. O sea, tiene la misma utilidad. Pueden cambiarse en cuestiones muy pequeñas, como vamos a ver, pero tiene la misma utilidad. Y entonces, eso es lo que van a hacer los empresarios, ¿no? Poner precios diferentes al mismo producto para que puedan comprar más. Porque como hemos dicho, los empresarios saben pues de que los ingresos no son iguales. Hay personas que tienen más ingresos, mayor capacidad de compra, otras que tienen menos ingresos. Acuérdense que le había dicho casualmente que las transnacionales decían de que en el mundo sobran más de 2.000 millones de personas. Ojo, según ellos han hecho investigaciones, pero no hay que hacer grandes investigaciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en el mundo sobran 2.000 millones de personas. Sobran, ¿no? Que no hacen falta, que están sobrando. ¿Por qué dicen eso que están sobrando personas? Porque las personas, esos 2.000 millones, no tienen capacidad de compra, no son demandantes. O no tienen ingresos o sus ingresos son muy pequeños, de subsistencia. Entonces, pues no pueden comprar una serie de productos. No pueden comprar la mayoría de productos, no lo pueden comprar. Ni siquiera los productos alimenticios. Y entonces, lógicamente, no son demandantes. Y si no son demandantes, no tienen capacidad de compra, para las empresas no les interesa.
y están sobrando. Porque hemos dicho en clases pasadas de que a la empresa lo único que le interesa son sus demandantes, que son un grupo. En un país son un grupo, depende del producto, pues. Zapatos, por ejemplo, ¿no? Zapatos para 30 millones de personas y son 15 millones de mujeres, 15 millones de hombres. Y después hay una escalera, pues, de niños y niñas. Ese es casualmente los demandantes. Hay 30 millones de demandantes. La gente tiene que comprar pues un zapato por lo menos al año, ¿no? O cada 2 años. Bueno, supongamos que al año, que son 30 millones de zapatos, ¿no? Y entonces eh, tiene que ver cómo lo produce. Tiene que ver lo que aumente diferentes tipos de calidad de zapatos. Porque hay zapatos de cuero, hay zapatos de imitación cuero, hay zapatos de plástico, bueno, hay de todo, pues. Hay de todo, prácticamente eso para cambiar, pero en cada uno de ellos, de las mismas calidades, hay diferentes precios. Hay diferentes precios. Entonces, casualmente, ¿no? Veamos. Discriminación de precios para que consiste cobrar el mismo o mismo servicio. Primer grado. Primer grado o casualmente llamamos también el de la competencia, el de la discriminación perfecta, ¿no? Cuando se le cobra a las personas lo máximo que podrían pagar. Esto tiene que ver casualmente, por eso les puse este cuadrito. Porque esta persona, por el primer vaso de agua o de gaseosa, de agua será mejor porque la gaseosa se da más sed, tiene mucho azúcar. Por el primer vaso de agua está dispuesto a pagar 10 soles. Esto lo convertimos en unidades monetarias. Y por el segundo vaso está dispuesto a pagar 8 soles. Por el tercer vaso está dispuesto a pagar 5 soles. Y el precio del vaso vale un sol. Entonces, casualmente esa es la discriminación de precios, ¿no? La teoría dice que hay personas que podrían pagar por el mismo servicio, o por el mismo vaso de agua, que es el mismo. Unos podrían pagar 10 soles, otros podrían pagar 8 soles, otros podrían pagar 5 soles. Entonces, ¿qué quiere él? El productor. Vender casualmente a aquel que quiere pagar 10 soles, cobrarle 10 soles. Aquel que quiere casualmente paga 8 soles, cobrarle 8 soles. Y entonces, eso es la discriminación perfecta. Y el ejemplo perfecto que pone es casualmente, ¿no? O sea, algunos están dispuestos a pagar peso 1 soles, otros peso 2, otros peso 3, otros peso 4, otros peso 5 y otros peso 6. Y el peso 4 es el precio de venta. Es el precio de venta. Y entonces, la discriminación perfecta es eso. Cuando casualmente, y el ejemplo que siempre pone en los libros y en las clases, es el ejemplo del médico, ¿no? Que es válido porque que funciona, ¿no? Y casualmente cuando en un pueblo hay diferentes tipos de demandantes. Grandes terratenientes, medianos terratenientes, pequeños terratenientes, grandes hacendados, medianos hacendados, ¿no? Pequeños hacendados. Y hay casualmente, ¿no? Los agricultores pobres. Entonces, ¿qué nos dice la teoría y qué nos dice la práctica también? De que aquel que se enferma tiene que ir al médico, pues al mismo médico, porque solamente hay uno, no hay dos o tres. Y el médico también conoce, pues, el origen y su trabajo de cada uno de ellos. El terrateniente, pues, que exporta sus productos, sabe que tiene mucho dinero. Y el campesino pobre, pues, que es casi de autoconsumo,
Y entonces él va a combinar ¿no? el pago por su servicio con su servicio. Pues va a determinar pues, de acuerdo a la estructura de la clase. Entonces, si se enferma el gran terrateniente y va al médico, lógicamente el médico le puede cobrar pues 50 soles, suponga, puede pagar el terrateniente, ¿no? El, el mediano agricultor se enferma y tiene que ir al médico y puede pagar 20 soles. El pequeño agricultor puede pagar 10 soles. Pero el agricultor pobre, el médico sabe que no tiene ni dinero. Y el agricultor pobre va pues con su canasta de huevos, con su par de cuyes, con su gallina a darle al médico. Y el médico se lo recibe porque sabe es lo máximo que puede pagar, no tiene más. Eso ha sucedido en la realidad, ha sucedido en la realidad. En la teoría es casualmente de que le venda a cada persona que puede pagar determinado precio, ¿no? Porque tiene, pues, tiene la posibilidad de pagar. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Es casualmente esto, ¿no? El médico cobra a diferentes precios, extrae todo el excedente del consumidor. De segundo grado, ¿cuál es casualmente la discriminación de segundo grado? Es cuando la empresa no sabe cuántos son los ingresos de las personas, pero él quiere vender más. Entonces, ¿qué hace? Hace sencillamente, plantea que mientras más compren las personas, menor será el precio. Mientras más compren las personas, menor será el precio. Y hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Entonces, si alguien viene a comprar por unidad, le cobra, supongamos, un producto que vale 30 soles, pero si compra por docenas, ya le vale pues 25 soles. Pues si lo compra por un centenar, ya le vale 20 soles. Porque se supone pues de que ese producto tiene pues como costo 5 soles. O como hemos dicho, ¿no? Una gaseosa, el líquido vale 10 centavos. 10 centavos. Más vale la botella. La botella de plástico vale más que el líquido. Y es por eso casualmente que puede vender él, porque quiere vender más, para ganar más, pero casualmente porque su costo real de la producción es mucho más pequeño. Y cuando ¿no? una persona ingresa, tiene, ingresa a un trabajo y tiene su primer sueldo, no puede, pues, ¿cómo se llama? Comprar un montón de cosas a la vez. Y entonces, el segundo grado es cuando se compra por cantidad. Se va a vender más barato si compran en mayor cantidad. Se vende más caro si compran en menor cantidad. Entonces, ese será el segundo grado. Entonces, por eso que la gente compra pues un cuarto de docena, media docena, que le va a salir más barato que comprando por unidad. Es igual, pues,
Las frutas se compran por cajones, por cajas, ¿no? Y le sale muy barato en vez de unidades. Pero eso depende de esto, lógicamente, son para los vendedores. Porque para una familia, pues, muy grande, de 6 8 10 personas, le conviene comprar por cajas o por cajones. Le conviene porque le va a salir más barato. ¿No? Pero si son menos, pues, de 5, son 4 o 3 personas, comprar por cajones no resulta porque, en caso la fruta se malogra. Bueno, ya saben ustedes eso, ¿no? Y segundo grado, entonces, lo que pasa es, depende de la cantidad, sin discriminación. Escasamente el primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, de acuerdo a lo que compra. El primer bloque son los que compran menos, los segundos bloques son los que compran más, los terceros bloques son los que compran por centenas, ¿no? Porque venden por cientos. La naranja de jugo venden por cientos. Bueno, la papa vende por saco, porque tiene 40 60 kilos, 80 kilos, ¿no? Por eso que resulta, pues, siendo por kilo muy barato. Ya. Ahora, el tercer grado, el segundo grado, lógicamente, plan de teléfono móvil, fijo y invariable, es casualmente PAC. El PAC, casualmente, que casi, bueno, tenemos televisor, internet y teléfono y cable. También hay cables, incluye el cable, pues. Ahí no ha puesto que incluye el PAC. Son las cuatro cosas que se tienen: teléfono, internet, televisión, bueno, televisión y cable, ¿no? Eh, y entonces, ese es el pack, ¿no? Ventas amarrados, más productos, licencia para software, se baja por cantidades compradas, un pack de bienes, personalmente, llévate gratis, la más barata. Ahora, la de tercer grado. Tercer grado. La de tercer grado casualmente es cuando la empresa divide a los demandantes, a los compradores, en grupos de consumidores, ¿no? Y se cobra diferentes precios a los diferentes grupos, ¿no? Eso mayormente se da casualmente bueno, en los circos, en los teatros, en los cines, cuando se divide, pues, a las personas que son los niños hasta 12 años, los adultos de 12 años hasta 65 y los de tercera edad de 65 para arriba. Entonces, hay tres precios. Inclusive los precios para los adultos son iguales a los niños, ¿no? O puede ser un poco mayor. Entonces, los adultos sí son más. Se divide, ¿no? Entrada general, entonces niños, adultos, es igual que los aviones, que divide por grupos. Aquellos que compran casualmente, ¿no? Eh, el boleto, o sea, el pasaje económico, el pasaje turista o el de primera clase, que son tres. Bueno, depende de los aviones, ¿no? Pero la mayoría son así. Y entonces, son diferentes precios. ¿Y por qué son diferentes precios? En algunos aviones es porque, por ejemplo, el de primera clase es especial, es en determinado lugar, que tiene un asiento mucho más reclinable, más grande, más espacioso. El primera clase, ¿no? Pero después los otros son iguales, pues. Los asientos son casi iguales, sino que te ponen en diferentes lugares. Porque el avión, bueno, según la experiencia y las cuestiones técnicas, pues hay lugares que son más peligrosos y hay lugares que son menos peligrosos, ¿no? Cuando decola o aterriza. Por ejemplo, los más seguros son eh, cerca de las alas, porque los mayores accidentes son cuando decola o aterriza, ¿cierto? O sea, solamente cuando se eleva,
o cuando aterriza. Ahí están los mayores accidentes de aviones, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues cuando aterriza, los que están más cerca del piloto son los que sufren más. Bueno, depende, pues, ¿no? Depende de un montón de factores. Pero bueno, ahí lo divide. Es igual que los ómnibus, bueno, de 2 pisos. El primer piso es mucho más caro, tiene asientos mucho más mullidos, o sea, más anchos, ¿no? Tiene 180 grados, te puedes echar como cama Profesor, arriba del buenas ómnibus. tardes. Sí, dime, dime. Disculpe, ¿a qué se refiere con la redistribución de la subvención? Porque solamente sé que es para construir obras públicas como las carreteras, pero No, como ellos también en el boletín añadieron un poco más ah, de otra definición más, pero claro, claro, no claro. lo comprendo. Subvenciones, transferencia de dinero que contribuye a financiar los gastos de una obra o proyecto en beneficio de la sociedad. O sea, por ejemplo, ¿no? Un pueblo necesita hacer pistas y veredas. Y entonces, lógicamente, el Estado pone una parte del dinero y el pueblo pone la mano de obra. Esa es una subvención. O hay que hacer un tanque de agua para el pueblo. Y entonces, casualmente, el pueblo pone un dinero o pone la mano de obra, ¿no? Para hacer el tanque de agua. Y entonces se hace con dinero, con parte del dinero del Estado y parte del dinero de los pobladores que van a ser casualmente beneficiados. De eso se trata, ¿no? De hacer casualmente proyectos que benefician a la sociedad, pero que participe el Estado con parte de un dinero y parte de la sociedad que pone la otra parte del dinero. Esa es una subvención. Se Entonces, podría decir como la reactivación también que se dio cuando acabó la pandemia. no, no, no. La reactivación, ese es casualmente no. Ese es casualmente, eso ya es un subsidio. Un subsidio es un bono. O sea, ¿se acuerda que en la pandemia el Estado puso bonos porque, ojo, muchos se quedaron sin empleo, muchos se quedaron sin ingresos, que no tenían dinero casualmente para comprar. Los ambulantes también se quedaron sin dinero porque, ojo, ya ustedes conocen pues que la gente salía a vender porque un ambulante si no vende hoy día no come mañana. Entonces, ese subsidio es la redistribución que hace el Estado, destina a satisfacer una necesidad. Determinado ejemplo, que es el bono 760, bono casualmente que se le da para una empresa o para que haga su casa. Ese es un subsidio, ¿no? Eh, Está eh, bien, profesor. ¿No? Ese es un Profe- subsidio. Sí, dime, Profesor, dime. y respecto a sobre discriminación de precios de primer grado, mi profesor dijo que no se puede conocer el estado económico de la persona Ah, a quien quieres claro, vender. claro, claro. Es bien difícil, pues, de que la empresa pueda conocer cuánto podría pagar. Eso es en teoría, ¿no? Pero más o menos es, por ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo del médico, que es solamente un médico en un pueblo, que se ponen en los libros. Y entonces, pero hay grandes terratenientes, medianos terratenientes, grandes agricultores, medianos agricultores, pequeños agricultores. Entonces, el médico sabe más o menos cuánto podría pagar el gran terrateniente, ¿no? No sabe cuánto pagaría, ¿no? Pero por eso que lo cobra más. Pues es una cuestión teórica, eso se asemeja, ojo, eso es una cuestión pragmática, ¿no? O sea, es acá, es casualmente, ¿no? Uno podría pagar 10 soles, otro podría pagar 8 soles. Otro ejemplo podría ser en la católica. Bueno, en la católica hay 5 categorías, de acuerdo a los ingresos de la familia. Entonces, ojo, unos pueden pagar, ojo, pagan 5.000 soles al mes. ¿Ah? Entonces hay 5 categorías. Uno paga 1.000 soles, el otro paga 2.000 soles, el otro paga 3.000 soles, el otro paga 4.000 soles, el otro paga 5.000 soles. Es más o menos lo máximo que podrían pagar por los ingresos que tienen. Claro, no se sabe exactamente cuánto podrían pagar, ¿no? O sea, algunos que podrían pagar por más, ¿no? Podrían pagar 8.000 soles, ¿no? Pero entonces hay la categoría de 5, 4, 3, 2 y 1.000 soles. Claro.
En teoría es casualmente lo máximo que podrían pagar, pero esa es una aproximación, pues, ¿no? O sea, es por eso que en la católica, por ejemplo, te digo de qué se cobran, porque te averiguan eh, la familia, pues, en que trabaja. Lógicamente, aquellos hijos con su padre, pues, tienen una empresa, ¿no? O es copropietario de una mina, pues, tranquilamente puede pagar 5.000 soles al mes y no tiene problema, pues. Podría pagar más todavía. Claro, no se sabe exactamente cuánto podría pagar. Es la discriminación perfecta porque tendría que decir la persona cuánto podría pagar, ¿no? Pero, lógicamente, eso es en teoría, pues, ¿no? Pero en la práctica es, como te digo, la católica se hace por escalas, ¿no? O ese médico que existía, que cobraba, al gran terrateniente le puede cobrar pues 50 soles, pues al mediano, al pequeño le puede cobrar pues 10 soles, ¿no? Y al pobre, inclusive, pues el pobre viene con su canasta de huevos o con su gallina, o su par de cuyes, ¿no? Y le recibe, pues, porque sabe que no puede pagar, no tiene, pues, pero exactamente no sabe, pues esa es realidad, pues, exactamente no sabe. Esas son aproximaciones, pues nada más. La Profesor, realidad Está bien, la realidad profesor. Gracias. ya. Eso es profesor, entonces. ¿podría hacer Sí, la dime. pregunta 5, por favor? La pregunta 5 me dice la pregunta 5. ¿Cuál es la pregunta 5? Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la pregunta 5. Acá está 2, 3, 4, 5. Ya que dice, ¿no? El gobierno peruano promulgó un decreto supremo que aumenta el salario mínimo legal en 105 soles a partir del 1 de enero. De esta manera, la remuneración a percibir pasó de 1.025 a 1.130 soles. Respecto al control de precios, este es un caso de precio mínimo, ¿eh? Es el típico caso de precio mínimo. No es precio de mercado, es precio máximo. Ya, te digo cómo es el precio mínimo. Acá te lo saco acá. Ahorita te lo saco y te explico. Precio mínimo, ¿cierto? Precio mínimo, acá está el precio mínimo. Es este de los salarios. Precio mínimo, excedente, fecha en precio mínimo. Acá está, ¿cierto? Ese salario mínimo. O sea, casualmente este es el mercado de salarios, no es de los helados como dice ahí, ok, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto cuándo surge? Surge en la crisis del año 29, el precio mínimo. ¿Por qué? Porque se supone entonces de que esta era el salario de equilibrio, el empleo de equilibrio, ¿no? Basta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quiebran miles de empresas, se quedan millones de personas sin trabajar, o sea, desempleados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que aumenta la oferta de trabajo, pues ya sabemos, cuando aumenta la oferta de trabajo, ¿qué pasa? ¿No? Una línea paralela a la oferta de trabajo, entonces se crea acá. Y entonces, si este era el salario de equilibrio, cuando aumenta los trabajos desempleados, el salario va a disminuir, es acá. Aumentan los desempleados y se da otra recta paralela, acá, hasta acá. ¿Están mirando, no? Entonces, fíjate que los salarios van disminuyendo. Siguen aumentando los desempleados, siguen pasando una curva paralela a la oferta de trabajo y mira, acá se cobra y acá los salarios. O sea, cada vez que hay más desempleo, hay más quiebra de empresas, hay más trabajadores sin empleo y entonces la oferta de trabajo crece. Y según la teoría, sí significa pues de que la curva se traslada paralelamente a la derecha y entonces los salarios cada vez van disminuyendo. Cada vez los salarios van disminuyendo, ¿cierto? Y entonces, como ven ustedes, acá los salarios serían mínimos y entonces que no alcanzaría ni siquiera para el trabajador, menos para su familia. El salario sería tan bajo, entonces, pero lógicamente los empresarios dicen, pues, pero esa es la teoría, pues, ¿no? Si hay más oferta, lógicamente los salarios van a bajar.
Entonces, el gobierno en la crisis del año 29, el gobierno norteamericano, plantea de que debe haber un salario mínimo. Por eso se llama casualmente el salario mínimo, precio mínimo. Y el precio mínimo debe estar por encima del precio de mercado. Salario mínimo. Pero el salario mínimo genera problemas. ¿Qué problemas genera? Porque si antes eh, trabajaban como 100, ahora quieren trabajar más. Pero, ¿qué sucede? ¿Quiénes son la demanda en un mercado de trabajo? Lo que demandan son las empresas. ¿Y qué dice la ley de la demanda? Que si sube el precio, ¿qué sucede? Disminuye la Los demanda. consumidores. Disminuye la demanda. Entonces, casualmente disminuye la demanda y se genera un exceso de desempleo. Es por eso casualmente de que los empleadores dicen de que a los trabajadores no pidan que aumente el salario mínimo porque va a haber menos demanda de trabajadores, va a haber más desempleados y esos desempleados van a pasar a ser informales. Porque estos son formales, entonces ese salario mínimo, según la teoría económica y según los empresarios, genera desempleo, porque genera un exceso de desempleo. Y entonces, ¿no? Pero este es un control de precios. En todos los países hay salario mínimo. No hay ningún país casi en el mundo donde no haya salario mínimo, ¿no? Porque casualmente los salarios de mercado muchas veces no cubren, pues es el caso del problema 6 de que ha aumentado, pero 1035 o 1135, ¿quién vive con 1135? ¿Qué familia vive con eso? 1135, ¿cuánto sale por día? ¿No? ¿Cuánto sale por día? 1135, ya, ponle 1200, ¿cuánto sale por día? ¿No? 12, ¿cuánto sale entre 30? Y entonces solamente sale pues 50 soles al día, 40 soles al día, por todo concepto, ¿no? No solamente alimentación, ¿no? Porque la gente piensa que solamente alimentación. O sea, alimentación, educación, transporte, todo eso, y lógicamente no alcanza. Y por eso que existe el salario mínimo, ¿no? Todos los gobiernos han puesto un salario mínimo para defender, lógicamente, a los trabajadores, para defender a los Profesor, trabajadores. Sí, pero cuando la alternativa te dice precio mínimo y en la separata dice que el precio mínimo favorece a los productores o vendedores y en el enunciado del problema, cuando habla del control de precios, está favoreciendo al consumidor, no al demandante. ¿Eso no sería como más precio máximo? no, 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 no. Este no es precio máximo, este precio mínimo. El precio máximo es diferente. El precio máximo es cuando hay mercado negro. Ojo, el precio máximo es acá ese precio máximo. Precio mínimo cuando es efectivo, el precio mínimo, acá está, precio máximo. El precio máximo es casualmente este precio máximo. Este cuando crea mercado, este es el precio máximo, este precio máximo, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Cuando un producto de primera, no es el precio del helado, ¿ah? ¿Por qué? Porque para que haya precio máximo, tiene que ser un producto de primera necesidad, con sobreprecio y con sobreganancia, ojo. Tiene que ser sobreprecio de productos de primera necesidad, de sobreprecios y sobreganancia, no helados, pues, ¿no? Ahora le voy a decir por qué ponen helados. Entonces, supongamos que es un producto de primera necesidad que vale 3 soles. Pero este producto que vale 3 soles tiene como costo un sol. Entonces está ganando 200% de ganancia, ¿no es cierto? Está ganando 2 soles. 2 soles es 200% de ganancia. Está sobre ganancia. ¿Por qué? Porque una ganancia por producto normal es 40%, hasta 50%. Pero 200% eso es una sobreganancia, que está determinado por un sobreprecio. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, el gobierno le dice a la empresa, ¿no? Primero el Estado averigua cuánto es su costo, averigua que un sol es su costo y está ganando 200%. Entonces le dice a la empresa, ¿sabes qué? ¿Qué tal si bajas a 2 soles
y tienes una ganancia de 100%. Eso es lo que le dice a la empresa primero al gobierno, ¿no? Y entonces el empresario le dice, ¿sabe qué? No, yo quiero ganar 200%. Porque además la Constitución peruana, ojo, me dice que yo puedo poner el precio a mi producto. Eso dice la Constitución, ¿eh? Entonces yo pongo el precio a mi producto, el que puede comprar, compra, el que no puede comprar, mira. Así de simple. Así le dice, ¿no? Y así dice la teoría económica, dice pues, si a mí me bajan de precio, hemos visto la ley de la oferta, ¿no? Si a mí me bajan de precio, ¿qué hago? Produzco menos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pero también la Constitución dice que en casos especiales el gobierno puede bajar de precio a los productos de primera necesidad, ojo, ¿no? El gobierno pone 2 soles, ¿no? Pero pone 2 soles, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué dice la ley de la oferta? Que si me bajan el precio, produzco menos. Entonces, si antes producía 100, si bajan a 2 soles, van a querer demandar 125 personas, pero solamente la empresa va a producir 75. O sea, hay una escasez de 50 productos. O sea, hay 125 personas que quieren comprar y hay solamente 75 productos. Menudo problema. Y entonces ahí sí se genera ¿qué cosa se genera? Casualmente se genera una escasez, porque hay una sobre demanda. La demanda es mayor que la oferta. Y se genera casualmente el mercado racista en economía. ¿Qué cosa es? El mercado negro. El mercado negro. Se genera el mercado negro. Y el mercado negro, lógicamente, genera sobreprecios. Este es el sobreprecio del mercado negro. Genera colas, pérdida de tiempo y todo lo demás. Y genera un problema, pues, social gigante. Lo hemos tenido en Perú, sí, pues, en la época del primer gobierno Alan García, entre el 85, en el 88 y 89 hubo control de precios en el Perú y hubo mercado negro. Mercado negro. Y entonces genera sobreprecios, precios en combo, se tiene que comprar 2 productos, genera colas, genera todo un problema social. Y ante ese problema que genera el mercado negro, hay tres soluciones. Tres soluciones. La primera es de que, ¿no? Eh, la empresa sigue casualmente con esa situación de producir menos y se sigue generando un problema social. La otra solución es de que el gobierno, para que ya no haya ese problema social, le dice a la empresa, ¿sabes qué? Produce lo que quieras y pon el precio que te da tu gana. Y entonces, con eso ya no hay cola, ya no hay mercado negro. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? En el Perú no hay colas. Para comprar productos no hay colas. ¿Por qué? Porque casualmente no hay control de precio, pues. Las empresas ponen el precio que le da su gana y el que puede comprar, compra. Y el que no puede comprar, mira. Esa es la teoría, pues. Y esa es la realidad. La realidad es esa, ¿cierto? Esa es una situación. Que el gobierno diga, ya, pues está bien, pon el precio que te da tu gana, produce lo que te da tu gana y se acabó el problema. Se acaban los colas. La segunda opción es casualmente la que hacen algunos países, es que la empresa, si le dice al gobierno, ¿sabes qué? Sí, pues estoy cobrando mucho, entonces quedemos en cobrar un poco menos del mercado de equilibrio. Entonces, y lógicamente bajan el precio. No como quería el Estado, no como quería el gobierno, mucho menos que lo que quería el gobierno, y entonces la empresa vende, pues y vende más. Esa es la segunda opción, que hay en muchos países. Hay control de precios, ojo, en Chile con el balón de gas, en Estados Unidos hay 100 controles de precios, en Panamá hay control de precios y todo lo demás. Hay control de precios porque la empresa dice, sí, pues está bien, ya yo voy a bajar el precio, porque es sobreprecio. Se le demuestra pues que en otros países cuánto es la ganancia por ese producto, entonces le dice, pues, ojo, tú estás ganando 300%, en otros países ganan pues 100% o 90%, ¿no? Entonces, por lo menos gana pues 150% ya, pero no ganes 300, pues, ¿no? Y la empresa comprende y dice, está bien, ya solamente gano 150. Eso sucede también en la realidad. Y la tercera opción, que es expropiar a la empresa, que es lo que hace Venezuela, lo que hizo Venezuela,
¿no? Expropiar la empresa y entonces ahora el Estado le paga a la empresa, o sea, se la compra, pero se la compra a precios de libros, o sea, a precios contables, no a precios de mercado, sino a precios en libros. Por ejemplo, en Venezuela, la mayoría de supermercados los tiene el Estado. Todas las panaderías son estatales. Todas las panaderías son estatales. La mayoría de supermercados son estatales, ¿no? Y entonces esa es la tercera opción. Pero la mayoría de países lo que hace es la primera opción. Deja que la empresa produzca lo que quiera y le ponga el precio que quiera. Profesor, entonces Pero, eso no tiene que ver con lo del precio, con el que el precio mínimo favorece a los productores y el precio máximo a los consumidores. claro, para los consumidores. Ya, Pero como te pero digo, en las cinco, si está subiendo el sueldo, evidentemente favorece al consumidor, no a la no, empresa. favorece lógicamente, favorece al ofertante, ojo, al ofertante. Pero el que demanda, el problema pues que en un mercado de trabajo, Al el ofertante son ofertante. son los trabajadores. El problema es que en un mercado de trabajo los ofertantes son los trabajadores y los demandantes son las empresas. En un Ah, mercado, ya. ya, caíste, ¿cierto? Caíste. Sí, En sí, un sí. mercado, en un mercado de consumo, ¿no? El ofertante es la empresa y el demandante son los trabajadores. Es por eso que te confundes, pues. Conforme. Esa es a la inversa, pues, ¿no? Depende del mercado, ¿no? A eso se debe, ¿no? Y entonces, el régimen económico en el Perú es una economía social de mercado, pero la tratamos como de libre empresa. Ojo, el Perú es uno de los pocos países que tiene libre precio, libre empresa, porque acá se pone el precio que le da la gana. En otros países no es así. En Estados Unidos controlan un montón de productos, en Chile controlan un montón de productos, en Japón controlan un montón de productos. Acá es donde no controlan nada. ¿Cuántos precios del balón de gas hay? Habrá pues 20 precios del balón de gas. Claro, dirán pues el balón es un balón viejo, el gas no es tan bueno, el otro es balón pues de Petroperú, el otro es balón, pues. Entonces, pero en otro sitio, primero que le exigen a todos que el balón así, el balón físico, tenga una característica, si tenga una duración específica, si no sale del mercado, que tiene que ser buen balón, y el gas tiene que ser de buena calidad. Eso es que ponen el control de precios. Estados Unidos pone el control de precios de la leche, la mantequilla, un montón de cosas. Entonces te estás confundiendo porque casualmente el mercado de trabajo es diferente al mercado de bienes. ¿Conforme? De eso se trata. Sí, ¿Conforme? profesor. Sí, gracias. Ya. Ojo, vamos a, espera que tengo que dar una foto de esto. Pero un ratito de presentación de resulta. Es ahora sí, así. Tengo que tomar una foto. Entonces tengo que pegarla acá. Ahí está. Ya. Le seguimos. Otra pregunta, cualquiera que tengan ustedes ahí. Ojo. Otra Profesor, ¿puede hacer la pregunta. pregunta 3, por favor? La pregunta 3. A ver qué dice la pregunta. La pregunta 3, pues, ya le hemos hecho la pregunta 3. La 2, la 3 dice tú. Ya, por eso. Una institución educativa de nivel universitario para el cobro de las pensiones categoriza a sus estudiantes de acuerdo a sus ingresos, o sea, por paquete, ¿no? Esta institución está realizando una discriminación de, ¿qué? De tercer grado, bueno. ¿Por qué? Porque es por paquete, de acuerdo al ingreso, de acuerdo al ingreso que tiene, de acuerdo al ingreso que tiene la familia. Entonces los empaquetan, como le digo, en, eh,
En la católica puede darse, la católica por sí exige el primer grado, pero también exige, lo hace por paquete, pues todos aquellos, entonces, ¿qué lo hacen ellos? Aquellas familias que ganan más de 30.000 soles, le cobran 5.000 soles, porque ganan 40.000 soles, por todo concepto. Aquellos que ganan 30, le cobran tanto. Aquellos que ganan 20, le cobran tanto. Aquellos que ganan 10, le cobran tanto. Entonces, es por el ingreso que tengan. Entonces, lógicamente, pues, si son empresarios, pues, ganan más de 30, más de 40, pues ganan 100, pues, ¿no? Entonces, le cobran primero, le cobran 5.000 soles al mes. Es un paquete, ¿no? El otro paquete son los que ganan 40.000. El otro paquete son los que ganan 30.000. Los otros paquetes son los que ganan 10.000, 20.000. Y el otro paquete ganan 10.000 o más. Entonces le cobran 1.000 al que gana 10.000. Entonces es el paquete. Es por eso que, y antiguamente, bueno, ese es el paquete, ¿no? Porque después antiguamente, hasta ahora hay becas en la católica. Y antiguamente lo que pasaba en Chile, te daban crédito, pero ya no es ahora. Antes te daban crédito, o sea, tú estudiabas todo el año. Ojo, el sistema de crédito se utiliza en muchos países. Y acá en el futuro, tus hijos van a hacer el sistema de crédito, te lo puedo asegurar. Tú no, pero tus hijos sí. Ese se lo ponen por paquete, de acuerdo a los ingresos. Ponen los ingresos, ponen el monto. Entonces te averiguan el monto, cuánto gana el papá, la mamá, si tienes otros ingresos, si tienes rentas, si tienes acciones, si tienes, todo eso tienes que dar. Entonces, muchos no tienen problema de decir, pues yo tengo empresa, pues, se acabó. Pues. Yo tengo empresa y gano pues 1.000.000 al año, 2 millones al año, ya se acabó, tú pagas 5.000 soles. ¿No? Como te digo, es el monto. Y de acuerdo, lo hacen casualmente por montos, por montos. En el Pacífico también es igual, por montos. En- bueno, la discriminación acá era en San Marcos, ¿no? ¿Cuál era la discriminación en San Marcos? ¿Sabes tú? Tú sabes que pagas por examen de admisión, ¿de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué pagas? Hacen dos grupos, ¿cierto? Si has acabado en colegio público o en colegio privado. Te cobran diferente. Hacen solamente dos grandes grupos. Colegio público y colegio privado. Entonces, hay una serie de discriminaciones. En una serie de actividades hay discriminaciones, ¿no? En el examen de admisión hay discriminación. Dos grupos. En, en las universidades sí. En los colegios no tanto, ¿ah? No hay tanta escala. Las universidades sí, sí hay tanta. Sí, otra cosa, a ver, Profesor, pero también podría ser primer grado, ¿no? Ya que de acuerdo no, a claro, cuánto ganan sus padres. pero ojo, acá dice una institución educativa de nivel, ojo, porque la de primer grado es cuando es individual, ¿ah? Ojo, ojo, acuérdate que ¿cuánto podría pagar una persona, ojo, ¿ah? Acá que dice una institución educativa de nivel universitario para el cobre de las pensiones, categoriza a sus estudiantes de acuerdo a sus ingresos económicos. A sus estudiantes, no es a una persona, sino es por grupo. Y cuando es por grupo es tercer grado. Solamente la definición es de por grupo, ¿no? De sus ingresos, dicha institución está realizando una discriminación de precios. Por eso casualmente, acá, cuando es de segundo grado, es porque, ¿qué dice lo de segundo grado? De tercer grado. Casualmente es cuando tarifas. Tercer grado, el vendedor puede identificar diferentes grupos de consumidores. Grupos, ¿ah? Grupos. En el caso del primer grado, es personas. Ojo, ¿ah? Ocurre cuando la empresa conoce la disposición de pagar de cada consumidor. Ojo, ¿ah? Mira lo que te digo. Primer grado es porque son personas individuales. En este caso es por grupo, por grupo. Y si es por grupo es tercer grado. Conforme. Sí, ¿Viste? profesor, ahora sí entendí, gracias. ¿Ya? Así. Tienes que ver eso. Cuando es grupo,
tercer grado. Cuando es individual, después es el primer grado. Pero el primer grado casualmente es más teórico que práctico. La de segundo y tercer grado son las más prácticas, pues. Vender al por mayor, vender por docenas, por centenas, eso sucede todos los días. Y en el tercer grado es también pues cuando divide por grupos de consumidores, por grupo. Es el caso de los aviones, el caso de los ómnibus, porque los aviones pues que tiene 200 asientos ahora pues divide ahora como en 4 grupos. Cada uno pues, uno de 30, 40, 50, 60. Son por grupo. Bueno, ya. ¿Otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? A ver, ¿hay? ¿O no hay otra pregunta? Ya. Entonces ahora vamos a ver. Salario mínimo, salario máximo, precio mínimo. Mercado libre, casualmente, que este era el salario de equilibrio. Y había la discusión de. Ahora, ¿por qué ponen en los helados? Porque ustedes creen de que en algún país van a preocuparse de que si un helado vale 4 soles, de que valga 2 soles. ¿Ustedes creen que en algún país el gobierno va a estar preocupado de que si los helados valen 4 soles, que valgan 2 soles? ¿Y por qué pone el precio de los helados? Y también, ¿ustedes creen de que en un país, no, si los helados valen 4 soles, el gobierno diga, ¿sabe qué? Que no valga 4 soles, sino que valga 6 soles. ¿Usted cree que va a haber algún país de eso? No, sino que ponen el cuestión de los helados porque es una crítica a la teoría keynesiana. Porque esta teoría es teoría casualmente neoclásica. Y los neoclásicos, lógicamente, no están de acuerdo en que haya precios mínimos y precios máximos. No están de acuerdo. No aceptan eso. No aceptan de que el gobierno intervenga en la economía. Y es por eso que una forma de decir, ¿sabe qué? Que esto no funciona, es poner en los helados como ejemplo de precio mínimo y precio máximo. Es un absurdo. Es un absurdo, ¿no? Es una crítica a la teoría keynesiana, ¿no? Subliminalmente, porque la gente no se da cuenta, ¿no? Pero si tú comienzas a pensar de que en qué país, si el helado vale 4 soles, sacar normas para que valga 2 soles, en ningún país. O en qué país, que si el helado vale 4 soles, decir que a partir del próximo lunes, el helado no va a costar 4 soles, sino va a costar 6 soles. En ningún país del mundo te vas a decir eso. Eso funciona así para el salario mínimo y eso sí funciona para los productos de primera necesidad. Eso sí funciona para los productos de primera necesidad, que son los únicos productos que funciona, ¿no? El control de precios y la generación de mercado negro, ¿no? Este hecho que el mercado negro en el Perú sigue entre el año 88 y 89 en el primer gobierno de Alan García. Y por eso le decía yo a mis alumnos de otra clase, de que pregúntenle ahora que van a ver a su abuelito el domingo, o por el Día del Padre, que van a ver a su abuelito, cómo era el mercado negro en la época de Alan García. Y le van a contar pues historias mejor que yo. Ya. Entonces, esa es la escasez que genera, ¿no? Efecto de los precios mínimos y los precios máximos. Ya. Ahora, el helado, ya sabemos del helado, el excedente. Distribución. ¿Qué es la distribución? La distribución simplemente es, el proceso económico es casualmente los factores productivos que participan en la producción. Ya sabemos que en la producción participan una serie de factores y entonces participa la naturaleza,
La naturaleza entendida como casualmente los terrenos de cultivo, los terrenos urbanos o también los terrenos que se construyen. Porque cuando uno construye una casa, hay dos precios: el precio de la tierra y el precio de la construcción. Es por eso que ustedes han visto algún letrero, ¿no? Que hay una casa vieja. ¿Y qué dice el letrero? Se vende como terreno. ¿Y por qué se dice que se vende como terreno? Porque se supone que la casa no vale nada, no tiene casi valor, porque está vieja, está derruida la casa. Entonces lo que te están vendiendo es el terreno. Es por eso que un edificio tiene dos valores, o una casa tiene dos valores: el valor del terreno y el valor de la construcción. Es por eso que un terreno de cultivo tiene dos valores: el valor del terreno, el precio del terreno y el precio de todo lo que es incorporado al terreno de cultivo, que son los galpones, ¿no? Los canales de regadío, ¿no? Las bombas de agua, los corrales, los sembríos, todo eso no, pues, no es el terreno. Por eso tiene dos. Por eso cuando se dice naturaleza y se dice renta, ¿no? Ojo, y eso lo hizo a distinción Ricardo, porque no hay que confundir que una casa tiene dos precios: el precio del terreno y el precio de la construcción. Entonces, cuando uno paga un alquiler, está pagando tanto el alquiler del terreno como el alquiler de la construcción. Y es igual, cuando uno alquila un terreno de cultivo, el terreno de cultivo no es un terreno eriazo. El terreno de cultivo tiene caminos. Ese camino es una inversión. Tiene caminos, tiene galpones, tiene casas, tiene corrales, tiene canales, tiene, eh, tiene casualmente también pues un tanque de agua. Todo eso es una inversión aparte, aparte del terreno. Entonces, por eso tiene una renta. Y por eso dice que la naturaleza se refiere a la tierra. Sino que se confunde porque se paga pues por todo. Cuando tú pagas en una oficina 1.000 soles, ¿no? Estás alquilando, ¿no? La construcción y el terreno. Por eso que se llama renta, ¿no? Se llama renta, pero la gente no se da cuenta que está alquilando el terreno. Claro, el terreno va a ser en parte proporcional al edificio, pues si el edificio tiene 30 pisos, ¿no? El terreno va a estar distribuido por todos los departamentos. Pero si el terreno solamente tiene una casa, esa casa es la que está alquilando todo el terreno. El problema es que eso no se explica en los libros. Eso lo explica David Ricardo. Entonces tiene una renta. La naturaleza, porque cuando tú alquilas una casa, estás alquilando el terreno. Cuando tú alquilas una oficina, estás alquilando el terreno y la oficina. Son dos cosas que estás pagando: la renta de la tierra y el capital de la construcción. Y la construcción. Ya. Ahora el trabajo. Ya sabemos pues de que cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de trabajo, de cualquier sistema que sea, tiene un sueldo, un salario, perdón. Después se va a llamar, va a tener particularidades: si es formal, es informal, es asalariado, no es asalariado. Hay diferentes tipos pero en última instancia es un salario lo que se paga, ¿no? Sea formal o informal, si trabajas asalariado, te paga un salario. Y si te pagan a destajo, va a venir a ser un salario en última instancia, porque te pagan por un trabajo. Si te pagan por proyecto, si te pagan por día, cualquiera sea el tipo de trabajo, en última instancia, eso es el pago de tu fuerza de trabajo, de tu capacidad de trabajo. Por eso te van a pagar. Cualquiera sea el tipo de trabajo, cualquiera sea el tipo de trabajo.
es tu capacidad de trabajo. O sea, pues el payaso en el circo, su capacidad de trabajo. Sea un obrero de construcción, sea un minero, ¿no? Sea uno que trabaja, un petrolero, cualquiera que sea su trabajo, un mecánico, o uno que pues construye televisores, arma televisores, o construye automóviles, ¿no? Bueno, capital. Ahora capital, interés. Porque casualmente, ojo, acá hay una digresión. En la actualidad hemos dicho que la teoría de Smith es del siglo XVIII, porque toda teoría nace en determinado momento, determinado lugar y por determinada razón. Nace en el siglo XVIII porque Smith lo que quiere explicar es casualmente el nacimiento y la evolución del sistema capitalista. Porque el sistema capitalista en verdad nació formalmente y legalmente en 1700, en Inglaterra. Nace en 1700. Estamos diciendo formalmente y legalmente, nace el capitalismo en 1700. Por eso el capitalismo, pues, es un sistema que tiene que siglo XVIII, XIX, XX, tiene 3 siglos. Tiene siglo XVIII, tiene XIX, tiene XX, 3 siglos, ha pasado 3 siglos. 3 siglos, 3 cuartos, 3 siglos, 25 años. No es nada, no es nada el capitalismo eh, en comparación con el sistema esclavista. El sistema esclavista, pues, tuvo ¿cuánto? 16, 20 siglos, 25 siglos, el sistema esclavista. El sistema feudal es menos, bueno. El sistema feudal tendría, pues, ¿cuánto? 10 siglos, 12 siglos o 15 siglos. El sistema feudal. El sistema esclavista tiene más siglos. Tiene, pues, 20, 25, 30 siglos. Duró el sistema esclavista. El sistema feudal duró la mitad. El sistema capitalista, ¿cuánto está durando? 3 siglos. O sea, históricamente es nuevo el sistema capitalista. Es nuevo. Recién está formado, ¿no? 3 siglos. En comparación al sistema esclavista, que tiene como 30 siglos, es la 10ª parte del sistema esclavista. Y casualmente es casi la 5ª parte del sistema feudal. Entonces el sistema capitalista puede durar, pues, 4 siglos, 5 siglos, ¿no? ¿Y qué otro sistema vendrá? Bueno, vendrá otro sistema, pues, llámese como se llame, pero se supone de que es un sistema mejor que el anterior. A no ser que haya, pues, una guerra nuclear y desaparezca el mundo y se acabó el problema. Pero históricamente es así, ¿no? No es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, ¿y por qué digo todo esto? Porque en el siglo XX, desde el siglo XIX ya, a fines del siglo XIX, porque recién a fines del siglo XIX las empresas comienzan a requerir financiamiento. Antes también requerían financiamiento, pero por eso se crea la sociedad anónima, para hacer grandes proyectos. Pero, ojo, los bancos evolucionaron, sí es cierto que es antiguo, pero los bancos no tenían una capacidad tan grande para financiar proyectos grandes. Los bancos recién se van a comenzar a tener eh, financiamiento y capacidad para financiar proyectos más grandes a fines del siglo XIX, recién. A fines del siglo XIX, y las empresas, casualmente, que con la revolución industrial comenzaban a crecer, requerían mayor cantidad de dinero para crecer, para invertir, y no tenían, ¿no? Los dueños tampoco tenían. Y entonces comienzan a pedir casualmente crédito a los bancos. Porque estamos hablando de fines del siglo XX, del siglo XIX, pero a comienzo del XX, entonces los bancos comienzan a financiar a las empresas
Y a partir de ahí, todas las empresas, para su funcionamiento, requieren financiamiento de los bancos. Financiamiento de los bancos. Y es por eso casualmente que actualmente se pone, ¿no?, como capital y la distribución es del interés. Porque toda empresa ahí tiene que ponerle, toda empresa requiere capital, dinero, para seguir funcionando. Para funcionar, toda empresa requiere capital, dinero. Y lógicamente, ¿quién ha dado ese capital, dinero? Los ahorristas, los que ahorran en los bancos, los que depositan en el banco. Y entonces, eso que depositan en el banco, por el dinero que han puesto, que parte de ese dinero el banco se va a convertir en capital, dinero, ojo, porque no todo dinero del banco es capital, dinero, ¿eh? Capital, dinero, casualmente es el dinero que entra al proceso productivo y genera una ganancia. O sea, el capital, dinero es el capital que se presta a una empresa que va a producir. Ese es capital, dinero. Ojo. No todo el dinero que tiene el banco es capital, dinero. Ojo. Porque si una persona pide un préstamo a un banco, ese no es capital, dinero. Para comprar su televisor, no es. Para comprar su automóvil, ese no es capital, dinero. Para comprar una casa, no es capital, dinero. Ojo. Y entonces, y es por eso casualmente que el que deposita el dinero en un banco y parte de ese dinero, lógicamente, va a servir para préstamos a las empresas. ¿Va a recibir qué? Va a recibir un interés. Va a recibir un interés. Ahora, la empresa es casualmente lo que Marshall llamaba la capacidad empresarial o casualmente lo que se llamaba, ¿no?, es lo que se llama la gerencia, la administración. Y se supone que el administrador, la empresa, con la gerencia y la planificación van a generar ganancias. Y usualmente ahora el gerente general no es dueño de la empresa, no es dueño de la empresa, sino es un trabajador más, es un trabajador más, no es dueño de la empresa, ¿no? Es un trabajador más que no es dueño de la empresa. Es el CEO, casualmente el famoso CEO, que es el gerente general, que no es el dueño. Claro que el CEO muchas veces no pide como su sueldo anual acciones de la empresa y se le da las acciones de la empresa. Ahora, entonces tiene la ganancia. La otra que participa ya ahora para la producción, ¿no?, es el Estado. El Estado pone una serie de logística, pone una serie casualmente de, ¿no?, elementos para que funcione la empresa. Por ejemplo, hace carreteras. Las carreteras sirven para todos, ¿no es cierto? Para todos, todas las personas. Pero más útil es para las empresas que van a transportar. El Estado, ¿no?, construye hidroeléctricas, genera energía eléctrica. Claro, la energía eléctrica la usa todo el mundo, pero quien usa más energía son las empresas, ¿no? Los puertos también lo puede utilizar cualquier persona, pero mayormente los puertos lo utilizan las empresas, se benefician más de los puertos. De los aeropuertos se benefician más las empresas. Entonces, casualmente, la estructura, ¿no? La estructura lo hace el Estado. El Estado además también financia a las empresas. El Estado casualmente da subsidios a las empresas. Miren ustedes ahora con la pandemia, el Estado no solamente dio subsidios a las personas, sino también le dio préstamos a las empresas. Que hasta ahora muchos no están pagando. Subsidios a las empresas que tuvo garantía el BCR, tuvo garantía el BCR. El Estado casualmente soluciona los problemas de crisis, tanto económicas como naturales, porque el COVID es una crisis natural, que es casualmente, ¿no?, una molécula
una molécula que nos enfermó, porque nosotros estamos compuestos de moléculas, pues. Mucha gente pensaba pues que el COVID era un bicho que se metía a las personas, pero el COVID no es un bicho, el COVID es una molécula que se reproduce en el cuerpo, porque nosotros estamos compuestos de moléculas, no de átomos, mayormente son moléculas, no son átomos. Bueno, la molécula está compuesta de átomos, pero entonces el COVID es una molécula que se reproduce en el cuerpo y no distorsiona el funcionamiento del cuerpo. Pues, por ejemplo, el COVID lo que hacía era reproducirse y se metía en los pulmones y se reducía pues la capacidad de respiración. Es una de las cosas que daba el COVID. Tú no podías respirar y por eso que necesitaba casualmente oxígeno, porque el COVID casualmente se reproducía y de lo que pasa en la molécula, en el caso del COVID, todas las moléculas que se enferman no se copian iguales, se mutan, se transforman en otra molécula que pueden ser peores o mejores que la anterior. Mayormente son peores, pues. Y entonces por eso nos genera una serie de... ¿Y quién soluciona las crisis? El Estado. ¿Quién ha solucionado las crisis naturales y las crisis generadas por el hombre? ¿Quién las soluciona? El Estado. No hay ninguna entidad. El COVID. ¿Quién financió la vacuna? Los estados. Ningún privado financió la vacuna. Pero los privados se beneficiaron de la vacuna porque el Estado dio para que la gente produzca la vacuna. Pero después, ¿quién la reproducía y las vendía? Los laboratorios privados. Los laboratorios privados, casualmente, le dieron la vacuna, la reprodujeron en millones de vacunas, porque como ustedes saben, cuántas vacunas se produjeron, cientos de millones de vacunas, cientos de millones. Fíjense solamente a los chinos, 1.000 millones de vacunas. Norteamericanos, más de 300 millones, los europeos como 600 millones, los de América Latina como más de 600 millones. Bueno, en Asia, pues, en el África, bueno, en la India, más de 1.000 millones de vacunas. ¿Quién los produjo eso? Los privados. ¿Quién ganaron con la vacuna? Los privados. Y el Estado, lógicamente, todo eso lo hace con los impuestos. Con los impuestos hace todo eso, ¿no? Eh, Ahora, en el Perú se cree pues de que el Estado, cuando interviene el Estado es malo. Cuando interviene el Estado, ¿no? Eh, la intervención del Estado perjudica la economía y perjudica el bienestar. Cosa tremendamente, ¿no? Tremendamente engañosa. Al contrario, el Estado beneficia a las empresas privadas y beneficia a la sociedad. Porque en el caso de la COVID, bueno, pues el Estado fue el que sacó a la crisis. Ya hemos hablado casualmente del ejemplo del Banco de la Nación, ¿no? Que hay cientos de pueblos que solamente tienen Banco de la Nación. ¿Quién lo da? El Estado, pues. Si no tuviera el Estado, no habría Banco de la Nación. Y los dos ejemplos más claros, pues, ¿no? Si el Estado no pusiera escuelas, ¿no? De los 65.000 colegios que existen, 55.000 son del Estado. Imagínense por un lado, y hemos hablado de esto, que desaparezcan pues los 55.000 colegios. ¿Quién daría educación? El 95-98% del Perú serían analfabetos, pero no solamente en el Perú, en el mundo. ¿En qué país no hay colegios estatales? Pero sí en países no hay colegios privados. En algunos países no hay colegios privados. Pero en todos los países hay colegios estatales. Pero lo contrario sí se da. En algunos países europeos no hay colegios privados. Todos son estatales. No hay transporte privado. Todos son estatales. No hay salud privada. Hoy día por casualidad, casualmente, ve una película, ustedes la han visto seguro,
que papá descubre que su hijo necesitaba un trasplante del corazón, pero su seguro, porque en Estados Unidos hay casualmente seguro privado, seguro público también hay, pero su seguro privado solamente alcanzaba para $50.000, $80.000, y hacer un trasplante costaba pues más de $200.000. Pues no solamente costaba más de $200.000 que él no tenía, sino que había que conseguir el corazón. Y el corazón, hay una lista pues, de donantes y todo lo demás, ¿no? Entonces, por más que necesites un corazón, no te pueden dar el primero que encuentren, porque hay una lista pues, de 50, 60, 60 personas. Y entonces, si tú quieres, ¿no? Porque, ojo, en algunos países no se puede comprar órganos, los órganos son del Estado, ¿no? ¿No? Milei, casualmente, Milei, el presidente de Argentina, quiso decir que uno es dueño de su cuerpo y puede vender el órgano que le da su gana, ¿no? Bueno, pero eso no es así en la mayoría de países. Y entonces, casualmente, ¿no? Quería donarle él el órgano a su hijo. O sea, que lo maten, puede matarse, para que le quiten el corazón y se lo pongan a su hijo, ¿no? O sea, para que vean ustedes eh, lo privado, porque el seguro no alcanzaba, ¿no? En Estados Unidos, casualmente, los seguros no alcanzan, pues, cuando tú te enfermas, porque es muy caro los medicamentos y las medicinas, y casualmente el cuidado de la salud en Estados Unidos es muy caro. Bueno, ese es, ¿no? Después estamos hablando casualmente del ingreso y la riqueza. El ingreso es un flujo. El ingreso es el dinero que uno recibe, ya sea regularmente o irregularmente. Ya sabemos que en Perú se recibe irregularmente, diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, se recibe, ¿no? La gente tiene un ingreso. Ese es el ingreso, el flujo de dinero que uno recibe por un trabajo, lógicamente. Ahora, la riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es el estado de bienes económicos, activos o dinero que posee una persona en un momento determinado. El día de hoy. ¿Cuál es nuestra riqueza y cuál es la riqueza de ustedes y su familia? La riqueza de cada uno de nosotros es lo que tenemos, en activos y en dinero, ¿cierto? En el Perú, entonces, tiene riqueza, todo el mundo tiene riqueza, entonces, en el Perú hay millones de personas que su riqueza son, ¿no? Dos calaminas, esteras, o tripley, una cama, una cocina, una olla. Esa es su riqueza. Esa es su riqueza. Es lo que tiene, ¿no? O sea, todo el mundo, según la teoría económica, tiene riqueza porque tiene algo, posee algo. Esa es su riqueza. En la teoría económica no existe el concepto de rico, no existe el concepto de rico, existe el concepto de riqueza. En sociología puede existir el concepto de rico, pero en economía no, es de riqueza, ¿no? De riqueza y pobreza, por eso es riqueza y pobreza. Pobreza es la pobreza monetaria, la pobreza, bueno, de otro tipo. Entonces la riqueza es lo que tiene uno en este momento en dinero y en activos, ¿no? Esa es la riqueza. Entonces todo el mundo tiene riqueza. Según la teoría económica, todo el mundo, no es que sea rico, ¿eh? No confundan, por eso le digo de que el rico, la categoría de rico, no existe en la teoría económica. Lo que existe es la categoría de riqueza, y todo el mundo tiene riqueza, cualquiera, cualesquiera que sea, ya sea, como le digo, dos calaminas, cuatro triple, una cama, una cocina, una olla, eso es riqueza. Esa es su riqueza, ¿no? Entonces, eso es una teoría económica, la riqueza que existe, ¿no? Ahora, ingreso y riqueza ya sabemos qué es eso, ¿no? Estructura productiva y tecnología del país, desigualdad y distribución del ingreso, porque el ingreso lo da el mercado, aparentemente oferta y demanda. Entonces, si tú no eres demandado, no tienes ingreso. En Perú ya sabemos de que
el mercado, entre comillas, genera desempleo. Porque no hay mercado, pues no hay ofertantes. No hay ofertantes en el país. Hay pocos ofertantes y hay mucho, perdón, hay poco demandante de trabajo. Hay poco demandante de trabajo y es por eso que la gente tiene que él mismo generar su demanda de trabajo. Demanda de trabajo y su fuerte de trabajo. Ya tiene que producir algo. Y eso no es nada nuevo porque eso lo plantea Keynes, que plantea casualmente que en un país todo el mundo tiene que vender, producir algo, bien o un servicio. Tiene que vender algo. La mayoría lo que vende es que su fuerza de trabajo. Casualmente, si ustedes quieren ser profesionales, es para vender a mayor precio su fuerza de trabajo, ¿cierto? Porque todo, todo humano nace con una, ¿no? Con un factor de producción. Todo humano nace con un factor de producción. Ese factor de producción es su capacidad de trabajo, es su fuerza de trabajo. O sea, la naturaleza a cada humano nos ha dado un factor de producción. Y ese factor de producción es la capacidad de trabajar, es la fuerza de trabajo que casualmente la vendemos por horas, la vendemos por horas. Y de eso vivimos la mayoría de habitantes del planeta Tierra. Sobrevive por vender su fuerza de trabajo, que es lo natural, ¿no? Aparentemente lo natural. Obviamente hay otros que viven por comprar fuerza de trabajo y hacerla producir, que eso es casualmente otro tipo de... Bueno, entonces casualmente ya hemos visto algunas, ¿no? Y entonces ahora nos vamos a ver la próxima semana, como la semana 10, es eso. Y entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar, ¿no? En la misma hora y en el mismo lugar. Eh, entonces ya nos estamos viendo. Salimos entonces, salimos hasta la próxima semana. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos, cuídense, que tengan un buen fin de semana.